Bueno, antes de iniciar, les voy contando que esta conferencia va a quedar grabada y va a ser publicada en el canal de YouTube de Fundación Fundem. Allí más adelante podrán consultar nuevamente este material y podrán pues compartirlo con otras personas. Bueno, déjenme presentarme. Mi nombre es Indira Guzmán. Yo trabajo con Fundación Fundem. Hoy los voy a estar acompañando, moderando este espacio. El título de esta charla para hoy son Retos emocionales en el trasplante, una oportunidad para sanar la vida. Nos acompaña la doctora Ana María Galindo. La doctora es psicóloga clínica de la Universidad Javeriana, máster en psico-oncología y psicosomática de la Universidad de Favarolo, Argentina. Doctora Ana María, bienvenida. Gracias, Indira. Saludarla. Lo mismo, y muchas gracias por la invitación, como siempre, a la Fundación Fundem, a Xiomari, a todo el equipo que siempre está atento del cuidado emocional de los pacientes, que para nosotros, digamos, los que estamos dedicados al área de salud, es una dicha saber que existen espacios como esto. Aquí están entrando más pacientes. Qué felicidad, bienvenidos. Bueno, y bienvenidos todos los que hoy nos acompañan, los que nos están viendo y los que nos van a ver más adelante. Así es, doctora. Bueno, nosotros normalmente tenemos una metodología para el desarrollo de estos espacios en los que al final vamos a tener tenemos las preguntas, pero la idea del espacio con la doctora Ana María es que lo podamos hacer muy participativo, muy interactivo y que desde las experiencias que tienen algunos pacientes con su tratamiento o su experiencia personal desde el trasplante que estén recibiendo o desde la patología que estén presentando, pues desde allí poder compartir esas experiencias pues con otros pacientes y también con la doctora Ana María. Entonces, en cualquier momento, siéntanse libres, por favor, de abrir sus micrófonos. También nos pueden escribir sus preguntas. Los invitamos a que puedan también, a que abran sus cámaras para poder participar, para poderlos conocer. Así es. Sí, bueno, lo más importante de estos espacios, justamente hablábamos con Indira ahora, y es que literatura tenemos un montón. Las asociaciones de trasplante, de Fundem, desde la Organización Mundial de la Salud, siempre vamos a tener muchísima información sobre el tema de salud mental en el área de los trasplantes, pero no hay nada que nos enseñe más y nos proponga más la oportunidad de crecer internamente que los testimonios. Y hoy en día eso ya está comprobado, que cuando nosotros nos sentimos parte de la historia podemos aprender mucho más. Entonces, no solamente quiero que hoy se lleven información de la que hemos conocido y leído o les han dado en sus unidades de trasplante, sino que también se lleven respuestas a las preguntas que tienen particularmente según el caso. Aquí vamos a ver muchísimos casos, pero pues hay siempre una línea transversal. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Gracias para los que van llegando, pues les volvemos a comentar la importancia de estar en este espacio que nos permite tener Fundem y pues todo el apoyo de su equipo, es poder trabajar muy de la mano con el área no solamente física y médica del ser humano, sino también con el área de la salud mental. Está completamente comprobado que los seres humanos, cuando integramos la salud mental y la salud física, tenemos unos resultados muy distintos. Entonces, una de las cosas importantes que hoy, pues que quiero resaltar, por eso se llama retos emocionales en los trasplantes, que se convierten en una oportunidad para sanar la vida, porque después de un trasplante se renace. Todos mis pacientes trasplantados siempre me han dicho: volví a vivir. Hay unos que cumplen años, es el día del trasplante, y bueno, es como lo que sucede. Pero antes de poder llegar a esos lugares hay unos retos. Y hay unos retos que incluso psiquiátricamente han estado ya resueltos por la cantidad de situaciones médicas a las que el paciente
se tiene que someter, por las situaciones, digamos, también de la inmunosupresión y muchas cosas más que vamos a detallar. Y estos retos, pues hay que tenerlos en cuenta para poderlos llevar de la mano y que no se nos conviertan en las circunstancias que no nos permiten tener o un buen proceso médico, ya les voy a explicar por qué, o no tener un buen estado emocional mientras estoy en el proceso médico. La idea es que haya bienestar en las dos vías. Acabo de decirles, un proceso médico tiene que ver con un proceso bueno de salud mental, es decir, que haya una aceptación del órgano, que haya compatibilidad, que después de la inmunosupresión volvamos a tener un sistema inmune óptimo. Todo eso tiene que ver con el sistema emocional, con nuestro nivel de salud mental, perdón. Entonces, por eso es tan importante este espacio y que lo aprovechen ustedes también para responderse tantas preguntas que se han hecho sobre los retos de la vida que han tenido desde el momento del diagnóstico, del proceso, digamos, de la enfermedad, hasta la oportunidad de ser trasplantados y hasta la invitación de ser trasplantados, o sea que hay pacientes que ya han sido trasplantados, pues todavía mejor. Entonces, antes de que yo empiece a hablar y a compartirles la información y todo lo demás, yo quisiera, ojalá que abriera los micrófonos o por lo menos los videos, pero por lo menos los micrófonos, escuchar a algunos de ustedes que nos contaran, no muy largo porque entonces nos extendería demasiado, pero sí nos compartieran cuáles son los retos principales a los que se han sentido sometidos en esta oportunidad de vida. A ver quién nos puede ayudar con esta información. Tenemos a Edna, a Esli, a Luisa. Si alguna nos quiere comentar. No es necesario que prendan la cámara. ¿Quién se nos anima? Bueno, mira, por ahí salió, no, pensé que había llegado. Bueno, no importa, yo creo que más adelante entonces esperamos las preguntas. De todas maneras, tienen razón, no es fácil conectar con esos momentos y esos retos, porque evidentemente son muy relativos, pero también son muy comunes y tienen mucho sentido. Por eso hoy lo más importante que quiero que quede plasmado es que de lo que vamos a hablar es de lo que comúnmente pasa por lo que sucede biológicamente en el cuerpo. Entonces, de lo que les voy a hablar sobre los retos, tiene que ver también con lo que sucede, por ejemplo, y voy a empezar con uno de los primeros y mayores retos que hay, en el que muchos de ustedes están tomando el medicamento que se debe tomar antes y después del trasplante para la inmunosupresión. ¿Qué quiere decir? Que lo importante es que el sistema inmune nuestro se resetee, quede en cero para que no vaya a defenderse del próximo órgano. Esto a nivel emocional, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de situaciones que suceden internamente. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque todos los pacientes trasplantados van a pasar por este estadio, que es el más importante, porque es el momento de la compatibilidad, de la aceptación del órgano y del éxito del trasplante. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona se somete a una inmunosupresión, ya sea por tratamiento médico, como lo que hacemos en un trasplante para evitar el rechazo del órgano, o porque ha tenido una enfermedad que le produce inmunosupresión, el cuerpo se desconfigura un poco. Es decir, emocionalmente nosotros sentimos la recaída del sistema inmune abajo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde yo tengo la mayoría de pacientes en consulta preguntando, me siento triste, bajito de ánimo, no tengo fuerzas, ahora que justo ya me van a poder ayudar, no me siento bien. Y es una paradoja porque es el momento en que mejor deberían sentirse, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el cuerpo no entiende por qué no está teniendo un sistema inmune óptimo. Y ahí es muy importante entender que ese estado emocional de tristeza, que muchas veces lo pueden llamar como depresión en algunos diagnósticos,
Es natural porque el cuerpo empieza a quedarse como sin pila, como sin esos soldaditos que nos van a defender de todo. Es natural cuando una persona tiene el sistema inmune bajito, cuando vienen las gripas, cuando vienen este tipo de cosas, la gente se siente bajita de ánimo. Entonces, una de las cosas, y por eso quiero empezar por una de las primeras causas de preguntas de salud mental en nuestros trasplantes, es ¿qué pasa cuando el paciente ya está en el momento de la inmunosupresión? A esto debo decirles que es importante. ¿Ay, qué pasó? Ah, no, ya. Debo decirles que es importante que podamos nosotros llegar a la certeza de que el mundo emocional y mental es importantísimo. Porque cuando nosotros nos sentimos bajitos de ánimo, no por un estado emocional, un problema, una preocupación, sino por un estado médico, es importantísimo que podamos sostener el sistema emocional alto. Es decir, que ustedes puedan ser su propia medicina. Cuando una persona empieza a sentirse eh, sin pilas, sin fuerza, sin ganas de vivir, con un montón de preocupaciones y síntomas de tristeza, de llanto, de todo esto, evidentemente no tiene fuerzas. Quisiera salir corriendo o quedarse en una cama como si pareciera esto una depresión profunda, pero ahí es donde entra la certeza de que esto que me sucede es normal. Ojo, y eso quiero que lo subrayen y lo escriban si están tomando nota. Es normal que la persona se pueda sentir así. Médicamente hablando, ya es normal. Entonces, ahí es donde es importante que nosotros lleguemos a algo que hacemos en la terapia, es la regularización. Cuando yo me permito regular y entender y hacer un análisis de lo que me está sucediendo, puedo manifestarme a mí mismo que es un estado transitorio. Es decir, que no es algo en lo que me voy a quedar y no es parte del problema de mi enfermedad. Y necesito atender profundamente, y esto póngalo en mayúscula, mis pensamientos, porque nos volvemos en automático. Cuando estamos en un momento de estos, lo que va a pasar es que se va a disparar un pensamiento catastrófico, que me va a pasar y ahora no tengo fuerza y ahora lo que viene y si va a poderse, bueno, todos los pensamientos que ahora les voy a hablar de eso, porque es un reto enorme, digamos, en esta parte del trasplante. Y ahí es donde yo necesito ser consciente como ser humano de que yo puedo modular mi pensamiento. Si yo no modulo mi pensamiento, lo que va a pasar es que voy a tener como un caballo desbocado que está botando un montón de información que tiene que ver con miedo, con desinformación, con una cantidad de situaciones que lo que me va a producir es más malestar y no me va a ayudar a lo que yo necesito, y es que mi sistema, biológicamente hablando, no produzca tanto cortisol, no produzca tantas sustancias que me van a afectar, adrenalina, sino que esté tranquilo. Entonces, una de las herramientas, y por eso empecé por esta parte de la inmunosupresión que es tan importante, es que nosotros manejemos afirmaciones, ¿sí? Es decir, cuando la persona empieza el proceso de la inmunosupresión con antibióticos, con antimicóticos, con todos los medicamentos que se dan para evitar cualquier tipo de infección y se suprime el sistema inmune, el cuerpo empieza a reaccionar y yo necesito decirle a mi cuerpo qué es lo que está pasando. Esto no me lo inventé yo, esto por fortuna ya eh, la neuropsicología, la neurología, todas las digamos, corrientes biológicas están llevando a entender que yo puedo manejar mi sistema emocional desde mi sistema biológico desde una parte emocional. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros pensemos positivamente, pero, ¿cómo va a pensar positivamente si estoy deprimido? Eso es rarísimo. No estás deprimido necesariamente porque te estés sintiendo mal, sino porque biológicamente tu cuerpo está teniendo un montón de movimientos. Entonces, las afirmaciones como estoy bien, o sea, esto que me está pasando está bien, esto que estoy sintiendo está bien, todo este tipo de afirmaciones que me hagan sentir realidad. El sistema del cuerpo y del cerebro es como si apretaran un botón y ese botón cerebralmente
empezar a mandar otra información, ¿sí? Parece impresionante, pero así funciona. Cuando yo restablezco un pensamiento distinto en mi cuerpo, hago que el cuerpo empiece a funcionar distinto. Entonces, muy importante que cuando empiece a tener esta cantidad de pensamientos en el momento de la inmunosupresión, yo pueda poder manejar lo que estoy pensando. Estoy ante una oportunidad de mi vida, esto va a salir bien, y es decirle al cuerpo, y acá una tarea que siempre le mando a mis pacientes que es fundamental, es poder escribirle una carta al cuerpo y contarle lo que va a pasar en el trasplante. Porque el cuerpo no tiene ni idea, nosotros estamos seguros de que va a pasar algo que es muy importante, que seguramente ha sido muy anhelado, pero el cuerpo no tiene ni idea. Entonces yo necesito de alguna manera contarle al cuerpo lo que va a suceder, porque el cuerpo va a reaccionar por sí mismo, el cuerpo tiene memoria y el cuerpo reacciona solo. Entonces, en la medida en que yo maneje ese caballito, que va a ir rápido y va a ir desbordado, me va a ir muchísimo mejor en esta parte de la inmunosupresión, donde puedo sentir tristeza, donde puedo sentir ansiedad. Esto es muy importante. No sé si aquí alguno de los que están presentes quieran comentarme algo sobre este reto para que podamos seguir profundizando. Me gustaría que pronto alguien nos comentara para que podamos ir tejiendo. O escriban al chat, no pasa nada. Puede ser también en el chat. ¿Alguien nos quisiera comentar sobre este espacio? Bueno, por aquí. Pueden escribir al chat. A ver, miro yo quién está por acá. Ah, bueno, bienvenidos. Si quieren, pueden escribiros al chat comentarios o preguntas, porque es muy importante que vayamos también conectando con historias también y testimonios de ustedes, ¿vale? Entonces, bueno, aquí voy a pasar a una primera parte, que es el gran reto y la oportunidad de empezar una vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona una vez le llaman a la oportunidad de trasplantar para sanar una enfermedad, hay un sinnúmero de emociones, hay una explosión de emociones. Está la ansiedad que tiene que ver con el miedo al futuro, está la preocupación si va a llegar el órgano, está la preocupación de qué va a pasar si no pasa el trasplante, y está también la preocupación sobre cómo manejar todos los efectos secundarios. Todo esto nos produce un estado permanente de ansiedad. Y la ansiedad es una emoción, y ustedes lo han visto como reto, seguramente como pacientes, es una emoción que nos acompaña permanentemente en el proceso de cualquier proceso de salud mental y perdón, de salud física. ¿Por qué? Porque la mente está muy en pro de nuestra vida, y lo que hace es que nos va a decir, bueno, un momento, ustedes saben lo que va a pasar, no sabemos qué va a pasar, entonces hay que ocuparnos en eso. La ansiedad realmente tiene que ver con el miedo al futuro. ¿Qué será que me va a pasar? ¿Cómo va a ser eso? ¿Y si voy a ser compatible? ¿Y de quién vendrá esto? Todas estas preguntas de ansiedad no son para evadirlas. Justamente, y les voy a invitar a que ustedes tengan una bitácora desde el minuto cero que les ofrecen la oportunidad de trasplante, y si ya están adelantados, pues no pasa nada en el nivel en el que estén, es una bitácora en la que puedan ir plasmando todos estos pensamientos que ocupan la mente y que van a ocupar también la salud, porque como yo pienso, también reacciona mi cuerpo. Entonces, cuando yo tengo todas estas ansiedades o miedos, lo que tengo son preguntas que no conozco, preguntas que desconozco. ¿Qué va a pasar si, si se demora más tiempo? ¿O qué va a pasar si me lo hacen mañana y no estoy lista todavía? ¿Qué sé yo? Todas esas preguntas que nosotros tenemos disparadas en la mente, nosotros tenemos millones de pensamientos por segundo, hay que escribirlas, porque la única manera de superar la ansiedad es respondiéndonos preguntas, ¿sí? Todos tenemos claro que hay un protocolo en el que aquí hay alguien que está escribiendo algo. Ah, esto es de ánimo, ¿de qué es? Soy Una yo, encuesta. doctora. Ah, Sí. ya, pensé que alguien no lo estaba listo. Entonces,
Todas estas preguntas son la oportunidad para tener más claridad sobre mi proceso médico y poderlo entender me va a dar la confianza para no entrar en esa ansiedad permanente que no es saludable y que además no me va a dar bienestar cuando estoy teniendo una oportunidad de vida, ¿cierto? Todos estamos claros de que un trasplante es una oportunidad de vida. Entonces es muy importante eso. Aquí voy a entrar un poquito a hablar de las preguntas más comunes, de esos retos de aceptación que tiene que ver con la ansiedad, es decir, poder aceptar tantas situaciones, o sea, conocer tantas situaciones que nos producen ansiedad. La primera y la típica, cuando hay un proceso de trasplante que me lo proponen es cuándo va a llegar, ¿no? Me han propuesto un trasplante de médula o de un riñón o de hígado, no sé, el trasplante que corresponda y estamos en lista de espera. Esa es la primera pregunta, ¿cuándo va a llegar? Y es una pregunta que está permanentemente en la mente de la persona. Generalmente cuando las personas están en lista es porque médicamente hay una oportunidad. Te han puesto en la oportunidad porque están así mismo llegando. Cuando no hay lista, pues no van a entrar a la persona listo. Entonces, acá hay un momento súper especial y es comprender que el momento que va a llegar este trasplante para ti va a ser el momento perfecto. Y necesitamos es entonces utilizar ese tiempo mientras llega el órgano o si es un trasplante de médula, el donante de médula, lo que se va a hacer para prepararme. Y prepararme significa es no solamente médicamente, porque ya sabemos que hay una preparación previa para todo tipo de trasplante, pero sí cómo quiero yo ahora vivir mi vida, porque no se nos puede olvidar que la condición de salud nosotros tenemos, que fue una enfermedad, que yo lo llamo una oportunidad de sanación, esa condición de salud que empieza a sanarnos, nos habla de que hay algo en mi vida que no está funcionando bien. Hay algo que está armado, hay algo que está distorsionado, hay algo que no está armónico y que por eso he enfermado. Además de la genética, lo que ustedes quieran, esto es un factor además. Entonces, ese tiempo de espera entre mí, dar la oportunidad de trasplante, y llega mi órgano o digamos el donante, yo tengo la oportunidad de poner mi vida en línea, es decir, ¿cómo estoy viviendo? Esa pregunta, escríbanla también en mayúscula, porque de esa pregunta también va a depender el final del trasplante. Porque muchas veces los pacientes terminan el trasplante, quedan muy tranquilos de esa nueva oportunidad. Obviamente son 100 días por lo menos para esperar que no haya ninguna infección. Casi siempre la ventana son de 5 años en controles hasta darnos cuenta que ya el órgano está completamente compatible. Pero en medio de todo, cuando ha sido exitoso un trasplante, pues es una felicidad, pues haber salido bien. Pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que seguimos en la misma vida. Y muchas veces las personas no expresan que tienen una mayor calidad de vida, sino que siguen igual. Y resulta que el tema no es el riñoncito que faltaba, porque ya no van a hemodiálisis, o ya no es el hígado, o ya no es la médula. Resulta que eso está funcionando bien, pero yo en mi vida no estoy bien. No he resuelto situaciones y circunstancias que no me permiten tener bienestar. Y voy a confundir la falta de bienestar en mi vida con el proceso de salud. Entonces, muy importante que así como te dicen, espérate, te podemos trasplantar, yo me pongo en la tarea de decir, yo voy a caminar una medicina a mi cuerpo y a mi existencia que tiene que ver con cómo estoy viviendo mi vida, cómo estoy conectándome con el todo. Un trasplante es una oportunidad de vivir. Hay películas muy lindas, hay una que se llama Siete Almas que se las recomiendo mucho. Todas las historias que nos cuentan los trasplantes son bellísimos porque todo tiene que ver con la oportunidad de vivir, ¿sí? Incluso, y ahora voy a pasar a un segundo reto, uniendo esta idea, el reto de quién es la persona que va a donar. La mayoría de los países esto es anónimo, ¿no? Pero por muchas razones, porque a veces pues, puede haber distorsiones de mucho nivel. Pero lo que sí quiero, que tiene que ver también con esta oportunidad de vida, es que recordemos que de donde venga el órgano,
de donde venga esa oportunidad de vida, es vida. Si es una persona ay, entonces espérame, algo. Si hay una persona que de alguna manera ha fallecido y que nos da esa oportunidad, es muy importante que nosotros aceptemos ese órgano como algo vivo. Esa es una de las preguntas también que tengo mucho en consulta y es esa sensación de que el órgano que a mí me van a donar no viene de algo vivo. Claro que está vivo. En el momento que a mí me van, que en el momento que se rescata ese órgano, ¿sí? Ese órgano todavía está vivo. Si no, no podrían ponerlo, ¿sí? Rápidamente, por eso eso tiene que ser una cuestión de segundos. Eso es algo mágico que hace la medicina, precioso. Como que una persona se queda sin vida, pero me puede prestar sus órganos. Eso parece de otro mundo. Pues resulta que es que no todo se degrada en un segundo. Los órganos siguen funcionando y siguen de alguna manera vivos. Entonces, de donde venga, de alguien muy querido que me quiso donar su riñón y sigue vivo, de una persona que simplemente tuvo un accidente, pero su órgano está intacto. Nosotros necesitamos conectar con la idea de que lo que se recibe es vida, no la fantasía de que lo que me han puesto de dónde viene, ¿sí? Porque esa fantasía no es más que una fantasía y un mito. Esto que funciona, funciona perfecto. Y eso que funciona va a funcionar con tu energía vital, o sea, con tu cuerpo, no con la de otra persona. Que esa es otra de las fantasías permanentes que tengo. Entonces, este segundo reto tan importante de aceptar, bueno, una vez que me han propuesto el trasplante, que tengo tantas dudas, que me producen ansiedad, que las voy a empezar a responder con mi equipo tratante. Luego viene el reto de esto que me van a trasplantar, de dónde viene, que no voy a saber en la mayoría de los casos. Pues a veces sí, hay donantes familiares y todo maravilloso. Pero cuando vienen donantes de otras partes, yo no sé. Entonces, de alguna manera es aceptar esto como vida y visualizar permanentemente en un ejercicio todas las noches cuando te vayas a dormir, visualiza ese órgano en donde esté solito y visualízalo y dale las gracias porque ese órgano va a venir a darte vida. Y va a funcionar con tu energía, porque hay mitos, ¿no? Me llegan pacientes y me dicen, pero si eso era de alguien, está conectado con alguien. No, no está conectado con alguien. Sí va a estar conectado con tu sangre, y con tus pálpitos y con tu corazón y con tu bioquímica. Esto es algo que si no fuera por tu fuerza vital no funcionaría más. Un órgano solo sobre una mesa, pues se va a degradar y ya está. Pero si yo le doy mi vida a ese órgano va a llenarse de vida. Entonces, muy importante también descartar el mito de que yo estoy compartiendo la energía con alguien más. Sí, es bonito también agradecer eso, pero saber que ese órgano en el minuto cero es mío. Es mío porque va a funcionar con mi energía. A mí me van a prestar es el sistema, el aparatico, pero ya es mío. Entonces, muy importante que viene el tercer reto y es aceptar y visualizar que ese órgano va a ser mío y que yo lo voy a aceptar. Aquí vuelvo a lo que estábamos hablando al principio de la inmunosupresión. ¿Cómo es de importante que yo, que soy la paciente, que soy la que conozco con mi cerebro frontal que tenemos los humanos, esa es la dicha, podemos racionalizar muchas cosas, puedo decirle a mi cuerpo, quiero contarte, porque esto es un ejercicio que hay que hacer, se los vuelvo a decir para los que han entrado, yo debo escribirle a mi cuerpo una carta donde yo le voy a contar que va a ser trasplantado. ¿Y qué significa trasplantado? Que va a venir órgano de otra persona o una médula de otra persona, un donante familiar o no conocido, y que esto va a suceder y que me van a inmunosuprimir para que no vaya a haber rechazo y que después va a haber un periodo de compatibilidad en el que yo voy a tener exámenes, pero que mi vida va a florecer y que voy a vivir porque el cuerpo no sabe lo que está pasando. O sea, el cuerpo simplemente va, si ve un órgano extraño, lo va a atacar. Por eso hay que inmunosuprimirlo, ¿sí se dan cuenta? Entonces, lo mismo tenemos que hacer con el cerebro. Yo ahora estoy haciendo un doctorado aquí en Barcelona, le contaba a Indira sobre todo esto que estábamos hablando, que es neurociencia.
Y es como nosotros cada vez tenemos más explicaciones en las que nosotros entendemos que como nosotros pensemos y le expliquemos a nuestro cuerpo, el cuerpo va a reaccionar. Es decir, es casi que obligatorio. Si fuéramos unas personas responsables, utilizaríamos el lenguaje, ustedes no se imaginan de qué manera. Piden una persona, todos tenemos en la vida amigo o familiar que vive mal geniado, que no hace sino alegar del país, del político, del vecino, del que trajo la leche, del que está todo caro. Miren y observen la salud de esa persona y cómo le va en la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro cuerpo obedece bioquímicamente a un pensamiento. Entonces, es muy importante que nosotros bioquímicamente también le digamos al cuerpo, esto te va a suceder y lo vamos a aceptar, porque resulta que esto no es para rechazar. Al revés, esto nos va a dar vida. Entonces, supremamente importante que en este tercer reto, en el que nosotros vamos a conectar con esta oportunidad de vida, podamos decirle a nuestro cuerpo lo que va a suceder. Y en ese orden de ideas, es como un software, todo se va a actualizar. Mi cerebro se va a actualizar, mi riñón se va a actualizar, todo se va a empezar a actualizar, ¿vale? Entonces, estos tres primeros retos, que son muy típicos, pues digamos, son muy transversales a todos los tipos de trasplante, pues ya ahora los vamos a profundizar con los testimonios de ustedes. Pero el cuarto reto con el que empecé a hablar en la conferencia es este tan importante que tiene que ver con la inmunosupresión. Para los que llegaron ahora, rápidamente voy a pasar. ¿Por qué empecé por este reto? Porque este reto de la inmunosupresión es muy grande, porque es el reto en el que las personas saben, tienen que bajar a cero las defensas. Es más, el sistema inmune se resetea tanto que más adelante les toca volverse a vacunar y todo. Es toda la memoria inmunológica se pierde. Eso es muy bonito. Pero justamente para que la persona pueda aceptar ese órgano. Y en ese proceso de inmunosupresión podemos sentirnos muy bajitos de ánimo, podemos llegar a cuadros depresivos en el que podemos sentirnos muy tristes, con sensación de llanto, de ganas de no vivir. Y uno dice, pero ¿cómo así? Justo en el momento en que está teniendo la oportunidad de vida está triste. Entonces resulta que sí, pero es que no está triste porque esté mal de que le va a ir bien, sino está biológicamente triste. Es muy importante que nosotros determinemos en qué momento yo estoy psicológicamente deprimido y en qué momento por una situación biológica de una enfermedad yo me siento como deprimido. Miren, mis consultas, ya hago aquí un paréntesis que no tiene que ver con, con los trasplantes, pero es algo muy cerca que tenemos con el COVID. Las personas hacían consulta por la depresión que daba, pero era por esta sensación de pérdida de energía, la sensación de oxigenación, todo lo que sucede en el COVID, pero no era el miedo, era que biológicamente el cuerpo estaba deprimido y la persona no siente ánimos. ¿Quién ha visto una persona con un malestar estomacal, un problema digestivo en una cama, sonriendo? No se pueden las dos cosas. Está bajito el ánimo y eso no lo podemos olvidar, porque entonces hay una confusión, ¿sí? Tenemos que saber que eso hace parte del esquema biológico y por eso es tan importante poder decir, yo sé que puedo estar bien más adelante. Entonces vuelvo al tema de la inmunosupresión, donde nosotros nos vamos a dar cuenta que si este momento lo pasamos muy bien, muy seguramente el órgano va a ser aceptado. Entonces yo tengo que tener, y escríbanlo por favor, la disciplina de repetirme a mí afirmaciones permanentes de que esto que está pasando va a ser positivo, vamos a aceptar el órgano, esto es un trasplante, esto va a ser pasajero, todas las afirmaciones que ustedes sientan que les da bienestar. Es decir, lo que estoy pensando lo ponen en positivo. Esto no va a salir bien. Me estoy sintiendo muy mal. Esto va a salir bien, esto es parte del proceso, estoy inmunosuprimido para que justamente no haya rechazo y confiar en esa oportunidad que la medicina nos da, porque si lo creo es porque se puede. Entonces, cuando yo confío, sé que se puede dar.
Cuando yo confío que así haya una inmunosupresión muy fuerte para mi estado de ánimo y para mi vida, sé que eso puede salir adelante. Entonces, lo que le va a decir a mi cuerpo, yo sé que la estás pasando mal, tomando un montón de antibióticos y antifugitivos, todos estos, pero yo no estoy internamente mal, es mi cuerpo. Entonces, yo tengo que tener la disciplina y casi que la responsabilidad de invertir el pensamiento que se me crea por el cuerpo, no por la mente. Porque ustedes dicen, yo que venía tan contento y ahora me siento así, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Y ahora, después de que se hace el trasplante, que pues es una cirugía que también es como mágica, eso es muy bello y ya está tan inventada y cada vez es más tecnológica y más certera, pues también tener la confianza en la medicina y cuando ya la persona está trasplantada, que de pronto tenemos aquí casos, ¿cómo definir mi estado emocional de la vida? Una palabra que se llama gratitud, ¿sí? Dos cosas le suceden bellísimamente a las personas que han tenido la oportunidad de ser trasplantados en su vida. Se vuelven las personas más agradecidas, más empáticas, porque se dan cuenta que detrás de cada situación hay una historia. Cuando ustedes están irritables por la situación del trasplante, se acuerdan que no era que ustedes quisieran estar así, de mal genio, sino que estaba sucediendo algo internamente. Ahora voy a compartir algo sobre ese gran regalo que nos trae este proceso de vida. Entonces, ahí empieza una nueva vida, pero como les hablaba al principio, desde el día que nos da la oportunidad de un trasplante hasta el día que llega el órgano, es el momento de organizar mi vida. Para que cuando salga del trasplante, el reto sea montarme en otro avión de mi vida y pilotearlo diferente. Porque aquí empieza otra vida. Yo les digo, hay pacientes que yo tengo que cumplen años el día que fueron trasplantados. Ellos decidieron que ese es su tiempo de vida. Entonces, muy interesante esto, de estos retos. Ahora vienen los post-trasplantes, que son muy típicos también. Con el de la ansiedad, porque vuelven a generarse un montón de preguntas. Que recuerden que cuando hay ansiedad lo que hay es miedo y cuando hay miedo es duda. Y cuando hay duda hay que despejarla. Es así de matemática la ecuación. No nos quedemos rumiando miedo, porque perdemos el tiempo y perdemos la vida. Una persona con miedo no puede vivir, el miedo paraliza y es súper tóxico. Entonces, gracias al miedo que nos dice tengo una duda y una preocupación que tiene que ver con mi vida, entonces yo la soluciono, el miedo al futuro. Entonces, ahí hay que escribir otra vez las preguntas y el equipo médico que la responde. Pero sobre todas las cosas, que viene es mi autoimagen. Cómo yo voy a empezar a integrar ese órgano como algo mío. No lo voy a ver como algo externo, porque hay a veces trastornos de eso. La persona siente que eso es una parte diferente de su cuerpo y ahí viene un trabajo de integración. Pero es un trabajo de integración donde vuelvo a repetir el reto del trasplante y es a mí lo que me van a trasplantar sí o sí es vida que va a funcionar con mi vida, ¿cierto? Y cómo mi cuerpo yo empiezo a sentir que va a empezar a funcionar tal cual. Me prestaron un aparato, me prestaron un cargador de un celular, pero el celular es mío, ¿sí? Y la información de mi celular es mía, yo le pongo mi SIM. Si no, sería una carcasa más. Entonces, trabajar mucho el tema de autoimagen desde ese lugar. Bueno, entonces hasta aquí que he hablado de la mayoría de retos que no quiero seguir ampliándolos. ¿Quién nos cuenta un poquito y quién se atreve a darnos un poco su testimonio o profundizarnos sobre alguno de los retos o una pregunta distinta que tengan sobre eso para que podamos ir tejiendo entre todos? De los pacientes que tenemos acá, que tenemos bastantes. No tienen que abrir el video. O por el chat también nos pueden hacer preguntas. A ver. Están hoy tímidos. Bueno, Están independientemente de los completamente retos. tímidos, doctora. Bueno,
Bueno, no hablemos de los retos emocionales. ¿Qué preguntas tienen distintas a lo que hemos hablado, de lo que hemos hablado? ¿Quién quisiera conversar o regalarnos su testimonio también? Nadie. Bueno, no importa. Entonces vamos a seguir en algo muy importante que es, bueno, y que no nos queda mucho tiempo. Ahora Hay una empiezan de mano pronto a salir. levantada. A ver, ¿quién es? No veo, no me aparece. La señora Miriam. Miriam, ¿Será que la levantó por bienvenida. error? Ya la bajó. Aide Pulido Aquí, tiene la mano levantada. Aide, adelante, bueno, abre tu micrófono, por favor. Buenas tardes. ¿Qué hay, Indy? Buenas So, tardes. tengo Aló. 70 años y soy trasplantada hace 4 años de hígado y me implantaron un riñón. Mucho gusto, Aide, ¿no? Está hablando Aide, sí, ¿no? Sí, señora. Ah, bueno, bienvenida, Aide, gracias. Cuéntanos un poquito de tu testimonio. Pues, ¿qué puedo decirles? Porque me dio, se me olvidó ahorita cómo se llama. Tenía agua en el estómago, ascitis. Cualquier día a la hora que menos pensé, se me inflamó el estómago, me llevaron a la clínica, tenía ascitis y me extrajeron el líquido del estómago. Ahí empezó mi proceso porque vieron que estaba fallando mi hígado. Me remitieron a hepatólogo y el hepatólogo me dijo, nada que hacer, necesita trasplante. No hay tratamiento, no hay alternativa, no hay nada. Ujú. Y llegué al grupo de trasplantes de Fundación Santa Fe y me empezaron a hacer todos los exámenes. Pasé por 10 extracciones de líquido del estómago. Ujú. Ahorita se me olvida cómo se llama el procedimiento, pero bueno. Y la última ya había líquido en el pulmón. Entonces, como También que de pulmón. se aceleró el proceso y digo yo, Dios fue tan grande que no duré muchos meses en lista de espera. Cuando me aprobaron el trasplante del hígado, seguí en el proceso de exámenes, de valoraciones, de absolutamente todo y vieron que necesitaba el trasplante del riñón porque mis riñones se disminuyeron de tamaño. Como una Ujú. persona normal, podría haber seguido viviendo con mis riñones nativos, pero como Ujú. trasplantada no tenían la capacidad. Claro. Por lo tanto, en 8 días me aprobaron el riñón y como al mes entré a cirugía. Fui una Qué sola maravilla. vez y me devolvieron, que lo hacen ir a uno para ver si hay compatibilidad con el órgano que está dispuesto. Ujú. Fui el viernes y no era compatible. Se supone que a los meses puede uno volver a ir, pero yo fui al domingo siguiente, a los 2 días volví a ir y era compatible los Mm. 2 órganos y me Sí. trasplantaron. Y para la gloria de Dios,
aquí estoy. Ay, qué alegría. Sin rechazo, sin problemas. Hay un inmunosupresor que el cuerpo no lo ha podido asimilar, pero pues ustedes saben que no los pueden quitar, ya es algo de por vida. Eso me causa diarrea, pero nunca después de la cirugía he estado hospitalizada por rechazo. Qué bien. ¿Cuál crees tú? Aide, gracias por tu testimonio, pero ¿cuál crees tú que ha sido el reto más grande emocional que has tenido en este proceso? Aceptar ¿Aceptar? que necesitaba ser trasplantada porque inicialmente no quería. ¿No querías por qué? ¿Qué sensación tenías? Pues pensaba que a la edad que tenía ya no valía la pena luchar y someterme a muchas cosas porque se imagina uno que va a pasar muchas cosas, pero como les digo, Dios ha sido tan misericordioso conmigo. Yo no estuve unos 5 días en UCI, no mentiras, estuve 2 días en UCI y 5 días hospitalizada y salí para mi casa. Claro, qué lindo Y, eso. Lo tuyo sí que fue una oportunidad de vida. y también el apoyo de la familia, los hijos, los nietos, fueron como un apoyo más aparte de la parte médica, porque hay mucha angustia. Yo como que no quería saber mucho qué era lo que me iban a hacer, como que no lo dimensionaba. Claro. De la ansiedad de la que hablábamos ahora, ¿te acuerdas? Que es una cosa importante, permíteme que conecte la conferencia que hemos dado con tu caso, porque es muy lindo entender que la ansiedad y la preocupación tiene que ver con el desconocimiento también, ¿no? ¿Qué va a pasar con tantas cosas? Todo lo que nos imaginamos. Y cómo poco a poco se fueron resolviendo las dudas. Y cómo poco a poco te diste cuenta que terminó siendo un proceso que no era tan como lo veías y que fue beneficioso. Que evidentemente está el reto, por eso empecé a hablar en este espacio de los inmunosupresores, que son tan importantes y que se tienen que convertir en nuestro aliado, porque es el que va a permitir que el cuerpo nunca se vaya a poner a preguntar quién está aquí que no lo conozco y yo mejor lo ataco, es ese rechazo, pero es aprender a vivir con eso. Pero sobre todo lo que conecto con tus lágrimas cuando hablas de esto de la gratitud que tienes con este proceso, porque tú decías, yo ya para qué, y resulta que te hubieras perdido un montón de cosas si no te hubieras dado la oportunidad de trasplantar, por eso tus lágrimas. Entonces, ¿cómo aceptar esa oportunidad de vida es tan importante? Por eso ese reto emocional del miedo, que fue el que tuviste, la ansiedad de qué me va a pasar, lo pudiste pasar para poder llegar a este momento presente, donde estás rodeada de los que te aman y viviendo. Pienso que lograr aceptar, tener que ser trasplantada, ver que mucha gente se ha muerto en lista de espera. El día que me reunieron con la familia para decirme que me iban a trasplantar, que sí aceptaban que fuera trasplantada y que yo también aceptara y que mi familia, pues todos estaban conmigo. Y fue como decir, bueno, si Dios lo ha dispuesto, pues hagámoslo. Por algo Él quiere que yo pase este proceso. Y ese día, ver que justo el paciente que entró antes no lo podían trasplantar ya. No, ya no, como que ya no sé, ya tal vez digámoslo entre comillas, que no es el término, pero como que ya no valía la pena hacerlo, como que
tenía Era tal vez otros someterla. problemas que no lo Exacto, permitían, no sé. claro, claro. Entonces la Entonces ver gratitud, uno, ¿no? sí, Gratitud. Ay, qué linda. ver esa tristeza de la persona y de la familia. Entonces uno dice, Aceptar también ven, esa situación. sí, Ay, Aide, pues muchas gracias por tu testimonio. Nos muestra los retos en vida, en el testimonio de entender algo tan importante con lo que hemos hablado, los retos, aceptación y gratitud. Gracias, sí, Aide, Muchísimas por estar aquí. gracias, Gracias señora gracias. Aide. por la oportunidad. Un abrazo. Gracias a Tenemos otra más. ustedes por esta ayuda, porque muchas personas y yo aún tengo dudas, como que es volver a vivir el proceso y mirar que sí, que la ciencia ha avanzado, que hay otra oportunidad, que hay una nueva vida, porque es volver a empezar. Qué felicidad y una nueva vida distinta, ¿no? Llena de oportunidades. Gracias, Aide, por prestarnos tu testimonio y abrir tu corazón. Un A abrazo. ustedes, gracias igualmente. Mil gracias, señora José Aide. Tenemos una mano Antonio. levantada del señor José Antonio. Señor José Antonio, por favor, abra su micrófono, lo escuchamos. Indy, yo también quería participar, no sé. Ah, ya no le vi la mano levantada, señora Miriam. Ay, ya mismo. A ver. ¿Y dónde está? Mientras tanto, el señor José Antonio, ¿será que no ha podido abrir el micrófono? Adelante, señora Miriam, con su pregunta y va el señor José Antonio después. Lo que pasa, doctora, buenas tardes. Yo soy Miriam, Miriam buenas Arcos. tardes, bienvenida. Buenas tardes. Sí. Yo soy paciente de esclerosis múltiple, pero a mí me Ajá. quedaba, yo tengo una inquietud, es que cuando a mí me diagnosticaron, cuando iban a hacer mi nieto, guardaron yo no soy trasplantada, perdón, doctora, era de lo que estaba hablando anteriormente. Entonces guardaron las células madre del cordón Del umbilical cordón. de mi nieto. Pero Sí. bueno, ya él nació, mi hija tuvo el bebé, se lo guardaron, fue todo está, compatible, todo bien. Pero no me la quisieron hacer porque el doctor me reunió y me dijo que era lo que hablaba la doctora anteriormente, que el sistema inmune lo tenían que acabar para ponerme las células y que entonces no se justificaba. Yo no sé, yo no, en este momento no entiendo bien qué fue lo que pasó. Y este año ya se cumple porque se las guardaban creo que por 13 años en el banco de células madre. Y ya mi nieto cumple 13 años. Entonces no sé. ¿Y no este sé. médico que te dijo quién fue? El que hace todo ahí del banco de células madre. Era en ese momento, él estaba en los Estados Unidos, no me acuerdo muy bien, pero él se reunió conmigo y con mi familia y me dijo que no porque yo estaba relativamente bien y que no se justificaba acabarme el sistema inmune, o sea, me tenían que someter a que me lo acabaran, yo no entiendo, y que Bueno, colocarme las células. Entonces, ahí hay dos cosas. Y de pronto igual volver a preguntar antes de que se cumplan los 3 años para que todavía te quede más claro. Ante la duda, siempre preguntar, pero un poquito te voy a ampliar lo que puede estar pasando ahí, ¿no? Y es que evidentemente cuando se hace un trasplante se debe, como cuando uno borra algo, ¿no? Se resetea. sí. El sistema inmune no puede tener información porque atacaría el órgano extraño. Entonces es como un huésped que lo va a sacar. Es importante que él vio que estabas bien, digamos, o sea, que no tenías un caso complejísimo y que ameritara, digamos, tenerte inmunosuprimida, porque sí es un proceso que va a tener muchos años, en el que vas a tener que estar inmunosuprimida hasta que pase un gran tiempo, a veces es de por vida, y pues que tengas que estar, no es tan cómodo estar inmunosuprimido, porque es uno de los retos que hablábamos ahora. Aprender a vivir con la inmunosupresión no es fácil, porque cuando tienes el sistema inmune deprimido, pues también estás expuesta a muchas cositas. Entonces es como en una balanza, pero tener que volver a sentarse a hablar con el doctor, mirar las proporciones, decir qué tanto se justifica
y volver a aclarar, porque eso es lo que estaba pasando. Pero no te quedes con la duda antes de los 13 años de siéntate, vuelve y pregunta, y vuelve a valorarse, y si tú consideras que tú eres la que sientes que quisieras someterte a eso en vez de lo otro, pues ya es una decisión del paciente que yo creo que la medicina tiene que revisar. Entonces, por favor, lo que hay que hacer es ir a preguntar. Uno de los retos, acuérdate, que no nos produzca ansiedad las preguntas que no nos podemos responder. Muchas Pero gracias. lo bueno es que te vieron bien. Bueno, Miriam, Y en ese un momento. abrazo. Gracias, doctora. Pero por Gracias. eso, entonces ahora con más razón tienes que ir a preguntarle a él de nuevo. Sí, A ver gracias, doctora. si se amerita. Bueno, un abrazo. Y se Gracias, nos doctora. fue, El señor José Antonio ya no está conectado. ya no está claro. Lo que pasa es De que como pronto ya se le estamos pasados, descargó, le fallaría el internet. sí, No sé porque si no pudo dentro de abrir las nunca el personas micrófono. asistentes haya alguna otra pregunta, alguien que quiera comentar algo. En el chat no tenemos preguntas, pero yo en el chat les compartí el link de una encuesta. Les agradezco, por favor, la diligencien. Queremos saber sus opiniones, queremos saber nuevos temas que quisieran que nosotros abordáramos, queremos conocer la satisfacción del tema que hemos desarrollado el día de hoy. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algo que quiera compartir para que se animen a abrir sus micrófonos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Mi nombre es Charlotte. Yo trabajo Charlotte, en bienvenida. CIDE. Sí, gracias. Y pues todo este tema me parece muy, muy interesante a pesar de que no soy un paciente trasplantado o algún familiar, pero pues siempre es bueno uno mantenerse informado y conocer como todo este manejo a nivel emocional, ¿no? Mi pregunta es, digamos, si un paciente en dado caso, digamos que biológicamente no está rechazando su órgano, pero digamos que lo que tú mencionabas que a nivel emocional sí lo está haciendo, ¿cuál sería como el consejo, cuál sería la pauta para esa persona? O cómo uno podría orientarlo de una manera que no, digamos que no se sienta como afectado de decirle como que busque ayuda, pero cuál sería como el manejo para ese tipo de Herramientas. situación. Sí, como Claro, esa herramienta. herramientas. Genial, genial, porque además estas herramientas, la idea es que las tengan los pacientes, los que trabajamos en el área de salud en el lugar que sea, porque son herramientas muy básicas, realmente no es una psicoterapia, no es un proceso profundo, es algo que es como una ecuación, o sea, el paciente puede que esté teniendo la aceptación, lo que tú dices, pero que emocionalmente tenga muchas fantasías o tenga mitos o tenga una preocupación por el órgano que ha recibido. Entonces, ahí es una herramienta que es sencillamente lo primero es poder comprender qué es lo que no hace que acepte, qué es su pensamiento permanente. Es que siento que eso fue de una persona no sé qué, o es que siento que me va a quedar mal, no sé. Siempre va a haber un pensamiento que rodea. Y eso se lo puedes hacer tú. La pregunta, ¿qué es lo que hace que no te sientas cómodo con tu trasplante? ¿Qué es el pensamiento recurrente que tienes? Es un pensamiento. Puede ser una idea larga que se puede volver un discurso y puede volverse una conferencia y puede volverse un libro, pero hay un concepto y es que me imagino esto. Casi siempre esas creencias vienen de mitos, no son comprobados. Entonces, lo primero es entender ese mito y tú como trabajadora de la salud vas a saber qué es un mito o no es un mito lo que el paciente está sintiendo. ¿Qué es lo importante? Que le podamos mostrar médicamente, como lo que hemos hecho hoy también, la realidad de que el paciente lo que está recibiendo es vida y que va a funcionar a través de su vida el órgano. Vuelvo a decir que eso es muy importante. Si a mí me ponen el riñón de una persona, yo no me llevo el pedazo de una persona a mi vida. A mí me prestó su sistema de filtración que se llama riñón. Gracias por prestarme tu sistema, pero yo le pongo mi información. Si yo no le pongo mi información, no va a funcionar.
Es que ese riñón va a funcionar con la irrigación de mi corazón, de mi sangre, todo va a funcionar con mi energía, no es con la de esa persona. Entonces, qué importante entender que ella le dio la oportunidad de vida. Es exactamente el ejemplo que yo doy. A mí me prestan un cable para cargar mi carcasa, un celular, perdón, me lo cargo, pero yo le pongo mi SIM con mis datos, con mis historias, con mis contactos. Y por eso va a funcionar el celular. Pero la carcasa sin mi SIM y sin carga no es nada. Entonces, importante eso y hacer el trabajo como cuando hacen fisioterapia, cuando hacen rutinas de ejercicios. La responsabilidad y la disciplina mental es muy grande. Yo le digo siempre a la gente, si ustedes supieran lo que se puede crear o destruir con el pensamiento. Entonces empezar a crear, como tú dijiste, pautas de pensamiento donde yo invierto lo que siento desde un lado afirmativo, es decir, esto no me va a salir bien. A la ciencia me dice que sí puede salir bien y que soy compatible. De pronto me va a poner peor mañana. Hoy estoy bien con mi riñón. Enseñar a hacer una trascendencia, porque es que el pensamiento crece, no decrece. Entonces tú le das la oportunidad al paciente que afirme positivamente lo que él está pensando desde otro lugar, pero que pueda expresar también sus miedos y sus mitos. Entonces esta herramienta es muy importante. Y la bitácora, que como hablaba al principio, que es como un diario, puedan escribir todos los miedos y todas las preguntas. Porque si hay un rechazo emocional es porque hay una serie de dudas que no puedo despejar. Y el miedo lo que me hace es no querer ver, me paraliza, rechazo. Entonces, esa oportunidad de escribir es una oportunidad de actualizar el software del cuerpo también. Esto es lo que está pasando. Lo despejo la duda y entonces el cuerpo se actualiza. ¿Vale? Muchas gracias. A ti por tu pregunta tan interesante para que todos podamos estar apoyando a esta población tan importante que está empezando una nueva vida. Bueno, ¿quién más va a alzar la mano a una pregunta? Por aquí. Bueno, entonces yo creo que de preguntas ya estamos. Gracias también por los testimonios que hemos escuchado. Qué interesante entender que en general siempre lo que está sucediendo es que estamos llegando a la conclusión de que esta oportunidad de vida nos conecta con la gratitud. Es de verdad muy importante también que como trabajadores de la salud, como familiares, como acompañantes, otras patologías que puedan estar aquí acompañándonos hoy, nos conectemos todo el tiempo con una emoción que yo digo que es medicinal y que parte de la palabra también es gracias por esa oportunidad, gracias a esa persona. Es una tarea que también las invito a hacer y los invito a, a que hagan la tarea de agradecerle al donante que generalmente no se conoce en una carta que yo voy a escribir y no importa que no se la mande, pero es un acto desde mi emoción y desde mi cuerpo para esa persona que me dio la oportunidad de vivir. Entonces, esa carta también a mí me va a conectar con la gratitud. Y si ese ser humano tuvo esa oportunidad de darme eso, yo tengo la oportunidad de vivir como debe ser, como hablábamos ahora, ¿no? Y es con toda la gratitud simplemente por el hecho de estar vivos y saber que cualquier circunstancia es llevable. Mientras sea salud y tengamos la oportunidad de estar vivos, solo existe la gratitud. Entonces, quiero dejarlos con una última reflexión que voy a poner un video de lo que a mí me ha pasado en mi experiencia como terapeuta con mis pacientes trasplantados. Y es que yo les podría decir que son unos seres absolutamente empáticos. Han pasado por tantas emociones, han pasado por tantas situaciones médicas, se han sentido tristes, deprimidos, con miedo, con rabia, con dudas, con todas las emociones al tiempo. Y si no me llega el órgano, ¿qué me va a pasar? Todo lo que venimos hablando ahora, que se convierten para mí en unos valientes emocionales, pero sobre todo desarrollan algo con lo que quiero cerrar y quiero felicitarlos y quiero invitar al mundo entero a que vivamos desde esa óptica que es la empatía. Es la capacidad de poder ver lo que hay en el otro. Estas personas
que pasan por tantas situaciones que ni siquiera saben. Les digo que la inmunosupresión a veces es complicada de llevar porque emocionalmente a veces nos pone a cojear. Es, por ejemplo, una persona que no tiene vitamina D, que está el sistema inmune complejo, se va a sentir deprimida, ¿no? Entonces, por eso me parece que son los valientes emocionales. ¿Qué pasa? Que desarrollan la posibilidad de ver que lo que pasa en el otro no es lo aparente. Es decir, si una persona está irritable no es porque esté rabiosa, injusta, sino algo le pasa adentro. Y quiero cerrar con este mensaje, que nosotros tengamos la capacidad siempre de ponernos unas gafas como trabajadores de la salud también y ver qué es lo que pasa detrás de mi paciente, qué es lo que hay más allá, por qué llegó con esa cara, por qué tiene esa actitud, por qué mira de esa manera, por qué camina así, qué es lo que hay detrás. Y yo tengo la capacidad de poder ver y poder entonces de ese momento acompañar y servir. Porque estos pacientes, si tengo la experiencia linda con los que he trabajado, de verlos como estos guerreros que han trascendido tantas emociones y pueden ver a la humanidad distinto, con mucha más empatía y más comprensión. Entonces, para terminar, antes quiero despedirme, aunque creo que tenemos a alguien en el chat. Bueno, gracias con todo el amor, espero que sigamos conectados, podemos hacer grupos de apoyo, hacemos muchos trabajos gracias a la Fundación Fundem, a Xiomari, siempre por invitarme a estas jornadas tan especiales para la humanidad en la salud emocional, a Indira por todo tu trabajo y compromiso, a todo el equipo. Y los voy a dejar con este video, con este terminamos, para que recordemos ese gran regalo que nos dan estas personas que han pasado por esta situación y es el de la empatía. Voy a compartir pantalla. Antes de esto, ¿quieres decir algo, Indira? No, antes de eso, doctora, pues agradecerles a todos su participación, agradecerles por su tiempo. Nosotros, como les había dicho al inicio, esta charla va a quedar publicada en el canal de YouTube de Fundación Fundem. Invitarlos para que nos sigan en las redes sociales, en Facebook e Instagram nos encuentran como Fundación Fundem, igual en YouTube. Agradecerle a la doctora por su tiempo, por compartir con nosotros de su conocimiento y de su experiencia, y a todos los pacientes y personas asistentes, gracias por participar. Gracias a todos. Aquí va la transmisión. Espera. Se me salió. Listo. Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, someone needs to talk to his parents, if they're ever at home. What is up with the traffic today? It's always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. I need some of these dumb roads. Oh, there's... Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Oh, sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, are you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, ma'am. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, could I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie. Thanks, sir. Thank you so much. Uh-huh. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Win it again. Unbelievable. What? What is...
What is that? What in the world? Oh. What? What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't. Your copy, sir. Oh. I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, watch it. Sorry, so sorry. Hey, buddy, come here. Bueno, listo. Bueno, entonces con eso terminamos recordando que la empatía es todo lo que nos regala este proceso de sanación y la gratitud en el trasplante. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias, doctora Ana María. Gracias a todos por su tiempo nuevamente. Esperamos pues que este espacio haya servido para que se lleven un mensaje importante, que puedan compartirlo, un mensaje del que se puedan apropiar para sus vidas. Recuerden, por favor, que en el chat les dejé el link de la encuesta. Cualquier cosa, por favor, no duden en escribirnos. Una feliz noche para todos. Feliz noche y un abrazo a todos. Que Gracias. descansen. Feliz noche. Gracias. Chao, chao.